Perfecto. Bueno, entonces para el día de hoy, chicos, vamos a empezar a hacer esa revisión de lo que ustedes han empezado a organizar con sus instrumentos de evaluación de la información. Es sumamente importante ver estas dinámicas que ustedes están generando con las herramientas y las alternativas para hacer eso, porque eso es lo que nos va a permitir de una u otra forma, pues saber de verdad qué tan útil es la información que vamos recopilando, ¿no? O sea, en este caso del aislamiento, que ya no estamos en aislamiento, pero en este asunto de la virtualidad, uno tiende a encontrar mucha información en línea. O sea, mucha es demasiada información en línea, pero pues no todo lo que se encuentra en la red es real, ¿no? Digamos, el monstruo del lago Ness no existe. El Yeti no existe, Pie Grande no existe, no mentiras. Pero digamos que hay unas cosas que uno tiene que llegar y poder darse a la tarea, ¿cierto? De saber si esa información es real, qué tan real es y poderla cotejar. Digamos, esto pasa mucho porque digamos que la virtual, no, lo digital, la red en sí, pues nos permite a nosotros como que tener acceso a mucha información de manera instantánea. Lo que empieza a fallar un poco con esta dinámica es la forma como nosotros empezamos a evaluar y empezamos a revisar si esa información de verdad es o no es como lo dicen. Eso, digamos que un ejemplo sencillo de esto es cuando nosotros vemos todo lo que pasa, digamos, con Colombia y la situación política, ¿no? Y que empieza a decir uno, no, es que este es no sé qué, y es que este hizo tal cosa, y entonces la gente ya empieza a replicar esa información como loritos y empieza a decir, no, sí, es que pille, bla, 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 bla. Y se va regando el asunto, y se va regando el asunto, y se va regando el asunto, y cuando nos damos cuenta, la primera fuente no era verídica. Entonces una cantidad de gente quedó en plan como de que no, pues sí, yo compartí esto y no sé qué. Precisamente en estos días estaba viendo uno que una amiga había compartido en redes lo de una señora que salía pidiendo como ayuda, que porque la policía le había matado al bebé de un borillazo y que bla, 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 y una cantidad de cosas. Y ella pues vio eso, vio la nota, no sé dónde la habrá visto, y ella compartió en redes así en plan que no, que tal cuestión. Y a los días puso como otra donde aparecía que efectivamente eso no era real, que la señora tenía sus problemas ahí como mentales, que ella pues siempre permanecía como con cuentos de ese estilo para que la gente le diera plata y que bla, bla, bla. Entonces uno como que, uf. Siempre, no importa de dónde venga la información, siempre que llegue a cualquier tipo de cuestión, es necesario evaluarla y saber si de verdad es una información real, si esa información es validera, si esa información también es de importancia. Y ahí viene una de las primeras preguntas, y es llegar y decir, bueno, ¿cuáles han sido sus fuentes? Cuéntenme. Así como que no, profe, yo agarré Google y lo que encontré, o vamos a ver qué me dicen ustedes. No, capaz que yo tengo un amigo que sabe del asunto, me venía contando. Quiero que ustedes me cuenten de cierta forma cómo ha sido este manejo de la investigación y de dónde han venido sacando la información con la cual están alimentando sus drive, por así decirlo. La fuente es Larry mismo. Behance, entrevistas, Ministerio de Educación. Profe, pues mira, yo he estado buscando Sí. eh, pues mucha información, pues obviamente vía internet, Google, proyectos en Behance, todo eso, pero pues quería irme como por la parte más, no sé si médica o técnica, tal vez, pues llamarlo así. Entonces hablé con una amiga que es fono y ella ha trabajado con niños eh, pues sordos. Entonces, claro, le comenté, le dije como ve tal cosa que vamos a trabajar en un proyecto con niños con discapacidad auditiva. Y me dijo como, a ver, ¿discapacidad auditiva o sordos? Entonces, pues yo quedé re loco, ¿no? Entonces le dije, ¿cuál es la diferencia? Claro, ella me dijo, discapacidad auditiva es cuando una persona o un niño, pues, tiene eh, alguna dificultad auditiva, pero es solucionable. O con un implante, o sea, con un audífono o algo así. Pero las personas sordas sí son que no tienen pues nada de la parte auditiva. Me habló de unos temas re técnicos,
sordera unificada bilateral, que ni idea, pero me mandó pues mucha información en PDFs. Ah, de hecho, espérenme un momentico. Les comparto pues que esto es algo que nos sirve a todos. Eh, ya les digo, denme un segundito. El día Dale, todo bien. jueves, o sea, mañana, a las 7 de la noche, por el Facebook de Happy Brain, o sea, Cerebro Feliz, hay una charla de la importancia de la evaluación auditiva infantil y lo da una fonoaudióloga profesora de la Universidad del Cauca llamada Marcela Jaramillo, especialista en audiología, y lo da a las 7 de la noche. Entonces, mi amiga me compartió esa charla, pues por si me interesaba, pues si me servía para el proyecto, que obviamente sí. Entonces, pues si alguien quiere más anotarse, pues está ahí la charla. Eh, Bien. Larry, ¿qué bueno, pena? ¿Es la importancia de qué? se llama Importancia de la evaluación auditiva infantil. O sea, claramente es como una charla sumamente técnica, ¿no? Pero pues puede que podamos coger algo de esa charla Vale, muchísimas gracias. a las 7 de la noche. Exacto. Y Bien, ya, por ahí pues, puedes tengo dejar el link para pillar. espérenme, les aparece como @happybrain, ¿qué? 1004 o Happy Brain en Facebook. Happy Brain, ok. Hay que Y buscarlo para pillar. sí, se ve interesante. Y bueno, ya tengo como PDFs, estuvimos haciendo no solo investigación, no solo hice investigación pues personal, sino también con mi grupo, que en este caso pues es César y María José. Hicimos una investigación de video, también de música en LSC, que es pues el lenguaje de señas colombiano. eh, y bueno, bastante Ujú. información que ahorita mismo pues estoy como organizándolas en mi mismo, pues en mis carpetas del PC para ahorita ya subirlas al Drive. Y pues las categoricé. Ok, Tengo unas categorías que son actividades, canciones. En actividades pues serían como como las cosas que se pueden hacer con los niños sordos. Las canciones, manualidades, videojuegos. En otra tengo otra carpeta que se llama pedagogía, que me mandó como manuales, mi amiga me mandó como manuales de pedagogía para niños sordos, y ya, pues lo categoricé de esa forma. re bien. Entonces, digamos, de esa parte nosotros empezamos a entender que el problema tiene más problemas y subproblemas y subproblemas, y en concreto esto se va a convertir en una cuestión de que un problema tan macro pues, va a empezar a diferenciar de los que tienen discapacidad auditiva, como se dice ahorita, los que tienen algún tipo de solución, o, digamos, las personas que ya son sordas sin ningún tipo de remedio, por así decirlo. Digamos, todo ese tipo de cosas, tenemos como los implantes, los audífonos y demás, tienen sus pros, sus contras, etcétera, etcétera. Ustedes ya en la parte de la investigación empezarán a darse cuenta de qué es lo que pasa con eso. Y hay un asunto que es ahí como la cascarita dentro de todo este proceso de, de reconocimiento del... Es una dinámica que tiene que ver con la inclusión, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el factor de la inclusión? De llegar y empezar a entender de cierta forma que, por así decirlo, como el asunto de los implantes, los audífonos y demás, son elementos que llevan a que estas personas se incluyan de cierta forma a nuestra normalidad, entre comillas. Cuando podamos tener la charla con la docente Luz, que es como la encargada del asunto, ella les hablará un poco de ese asunto más a profundidad. Pero es como llegar y decir, como para adelantarles un poquito, es como llegar y decir de que en este caso se busca que estas personas, por ejemplo, como los que se les pone el implante, otra cuestión, pues tengan, se dice que tengan como que una vida normal, como la de nosotros. Eso empieza a generar unos conflictos que hay que tener en cuenta frente a de verdad cuál es esa normalidad y por qué en concreto se está hablando de que lo que nosotros tenemos o lo que nosotros hacemos es lo normal y no lo de los demás. ¿Ya? En el paso del tiempo, esto es como parte de lo que dice la docente que me pareció muy interesante, es que antes a las personas
por ejemplo, que tenían algún tipo de discapacidad, de cualquier tipo, auditiva, cognitiva, movimiento, lo que fuera, digamos, esas personas antes se sacaban del grupo social o de la sociedad, ¿no? Entonces decía que en la antigüedad era como que, por ejemplo, no, es que el niño me nació tal vaina o tal cuestión, entonces era como que, no, marica, usted déjelo aparte y él verá qué hace, y entonces era el caso como de que mándelo para el bosque y verá ahí que la naturaleza y Dios verá qué hace con él, ¿no? Entonces la primera parte era como que estas personas que empezaban a tener cualquier tipo de diferencia o discapacidad o lo que fuera, eran excluidas del grupo social. Entonces estaba el grupo social y parse para afuera, ¿no? Usted aquí no hace parte de esto. Con el paso del tiempo, eso se convirtió en un factor de que estas personas se empezaban a tratar como tal. Entonces ya empezaba como el asunto del tratamiento. Como decía, no, es que, digamos, las personas que empezaban a tener como problemas mentales y todo esto, entonces empezaban a tratar, pero eran como tratamientos de tratar, volverlos a la normalidad, sin tener muy claros cómo eran las enfermedades mentales que pasaban en ese momento, y era otra tortura. Ya después de eso empezó a generarse el asunto, como con, digamos, en este caso, lo que habla como de los implantes y esto, digamos que era como para tratar de hacer un factor inclusivo, ¿no? De tratar de que ellos se adaptaran, mejor dicho, a las dinámicas sociales de las personas con alguna cuestión. Y ahora, pues, se está hablando en concreto de cómo funciona el factor inclusivo. Vemos que es una frase muy, es una palabra que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Y tiene que ver es de que nosotros en sí, digamos, normalmente no solamente desde el diseño, sino que desde todas las disciplinas, se tienen que generar estrategias que permitan que cualquier persona pueda acceder a la información sin tener en cuenta ninguno de sus limitantes, ni ninguna de sus diferencias como tal. Entonces, por ejemplo, el braille es un ejemplo bastante grande sobre el factor de inclusión, ¿no? Entonces, el braille es un lenguaje que está basado efectivamente en el español normal, a través de puntos y demás, se puede leer, pero eso está desde lo que es el español que nosotros aprendimos. ¿Qué es lo que pasa? Con el lenguaje de señas, como ustedes ya pueden darse cuenta, es otra dinámica completamente distinta a lo que es el español. Tenemos las mismas palabras, los mismos objetos, como nosotros lo queramos decir, pero la forma de darle relación a esto es muy distinta, ¿no? Entonces eso es lo que nos lleva a nosotros a preguntarnos en este proyecto cómo tenemos que funcionar. Si hacer algo que se adapte a ese tipo de cosas, si haga que las personas se adapten a esto, o si en concreto nosotros estamos pensando en un proyecto de diseño o unos proyectos de diseño que nos permitan, ¿cierto? Que le permitan a las personas acceder a esa información sin ningún tipo de problema. Entonces, más adelante iremos dándole fuerza, la profe explica mucho mejor la cuestión frente a la exclusión, parte de la integración, la inclusión, la cantidad de cosas que están ligadas a eso. Entonces, chévere por el grupo de Larry que en concreto están haciendo eso, que están empezando a clasificar esa información. Ahorita veremos unos pocos adelante, me imagino, sobre la herramienta para hacer ese tipo de evaluaciones como tal. Veamos los demás, ¿quién quiere comentar alguna otra cuestión sobre eso? Ah, profe, qué pena. María Sí. José mandó a decir que no tiene nada de energía, como desde las mediodía, y no ha llegado, entonces está sin internet y sin energía en la casa de ella. Sí, yo ahorita le respondí el correo que me envió, le dije que no se preocupara, que no problem. Ah, vale, vale, vale. Listo. Bueno, veamos quién más. Tengo un grupo de 18 víctimas y han compartido parte de su experiencia como 2 o 3. Profe, Y el resto. Ay, qué pena, compañero. Dale tú. No, dale tu compañero. Ah, yo ahora empezar, no, y ahora colgaron los dos. No, cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú. No, cuelga tú. Qué pena. Bueno, bueno, yo quería como complementar algo con lo que dijo el compañero Larry, pues yo también he hecho una investigación de esa manera, pero en medio de ella también añadí algo que me dijo una amiga fonoaudióloga, fue que era muy bueno pues investigar como tal con los niños o con las personas que tenían pues esta discapacidad, ¿no?
Entonces, mi investigación también se basó como en hablar con personas pues, que tenían esta discapacidad auditiva y pues fue bastante novedoso porque pues yo, por ejemplo, nunca me había sentado a charlar sobre cómo ellos entendían y percibían pues su entorno, ¿no? Entonces encontré demasiadas, ¿cómo decirlo? Diferencias y cómo de verdad todo lo que está alrededor pues está hecho para oyentes. Me sirvió muchísimo, ella me compartió muchísimo, bueno, fueron como 3 personas, entre ellas una compañera de la universidad que pues sufre de esto. Entonces, digamos que fue súper, súper valioso haber hablado con ellos personalmente. Pues no, virtualmente. Y eso sería, profe. Bien, perfecto. Ahí hay un asunto que es bien interesante y en este caso es cómo o de qué forma nosotros nos empezamos a colocar en la posición del otro. Imagínense en este momento, vamos a hacer un pequeño experimento social. Imagínense que en este momento nosotros estemos aquí trabajando y toda la vaina y todo el asunto. Me muteaste, profe. Estás muteado, Matacho. Profe, micrófono. Profe, ¿no escucho o qué? Con intención. Eso era el Con ejercicio. intención, obviamente. Dice, macho, y es una libertad. Sigue hablando solo. Pero Profe, literalmente se fue de la llamada, ¿no? Se le cayó el internet. No, ese es No, el está- ejercicio. No, Sí, ese es no. el ejercicio. Y entonces Ahí está, dense ahí está. cuenta el problema que empieza a darse uno cuando se enfrenta distinta. ¿Ya? En ese momento silencié el micrófono y seguí hablando como si nada. Todos quedaron perdidos, no escucharon nada, no entendieron nada de lo que les dije. es que tiene micrófono. Imagínense eso, digamos que eso es empezar a enfrentarse o empezar a colocarse en los pies del otro. Imagínense que ustedes no escucharan. Bueno, la mayoría de veces casi ni escuchan, pero bueno, si realmente no escucharan, ¿no? Para llegar y empezar a decir, bueno, si no, yo silencié el micrófono para llegar y hacer ese ejemplo. Cuando nosotros empezamos a colocarnos en la posición del otro, es muy importante empezar a ver qué es lo que pasa con eso, ¿no? Imagínense que pues, uno se quedara sordo de lleno, o sea, sin ningún tipo de audición, sin ningún tipo de solución, y que usted en concreto no tuviera la forma de hablar y expresarse. Obviamente nosotros tenemos la mitad que podríamos escribir y listo, perfecto, pero pues de lleno, ¿qué pasa cuando yo no escucho? Está una persona conversando con otra, están en un tema, está en una vaina, además porque en muchos de los casos pues, las conversaciones son así. Uno, claramente en ocasiones tiende a hacer o sea, hacer muchos gestos con las manos. Yo cuando empecé a ver esto del asunto del lenguaje de señas y esto, empecé a darme cuenta de que yo tiendo a mover mucho las manos cuando estoy hablando, generalmente pues cuando estoy dando una clase o algo así por el estilo. Entonces yo no sé qué hacer con las manos, entonces empiezo para un lado, para el otro, etc. Y decía que es una forma interesante de entender un poco, de dar a entender esos gestos como tal. Pero bueno, ahora, me parece chévere, me parece importante, digamos, de empezar a ver eso. Vemos que por ahí Jason quería compartir algo. Ahora, veamos qué era. Profe, pues Jason. es que lo otro que había analizado era como, se supone, ¿no? Pues eso nos lo han enseñado en las películas, siempre es como cuando uno pierde un sentido desarrolla otros. Entonces hice un poco de investigación en eso. Y entonces, pues aparte de las señas, ¿qué otro sentido o otra forma de comunicar o de percibir tenían ellos? Y ahí fue cuando pillé que los Stereo Picnic, pues cada año han ido como desarrollando otras formas de ser inclusivos y han desarrollado como escenarios específicamente para sordos y pues para ciegos. Entonces lo hacen a través de las vibraciones y como poniendo el piso, que se sientan como las vibraciones de la música o que ellos toquen algunas partes del escenario y que puedan sentir como el ritmo. Entonces
pillé que pues muchas, digamos, en torno a la música lo hacen es a través de la vibración, como fue otro tema que investigué. Ujú. Sí, a decir verdad, uno ahí empieza a encontrar y empieza a darse cuenta, de cierta forma, de todas las alternativas que incluso están desde ahora, han estado desde antes, pero que en el factor de la inclusión empiezan a tomar mucho más fuerza, ¿no? Estas son todas las vibraciones y de darse cuenta de cómo si yo tengo un sentido que no está funcionando bien, tengo que utilizar los otros de una forma mucho más activa y se empiezan a agudizar. Una de las cosas con las personas que tienen estas, ya sean dificultades auditivas parciales o totales, es que son muy visuales. Entonces, una vez que estamos en un ejercicio con la docente y unos intérpretes en la universidad, uno se da cuenta cómo ellos están pendientes de absolutamente todo. Ellos están como que mire, 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 porque en concreto ellos tienen que estar viendo lo que está pasando. Entonces ellos siempre están muy al pendiente, incluso de los gestos y de la forma de cómo la persona empezaba a hacer toda la gesticulación, o sea, como de la forma de la cara, para ver, por ejemplo, si él decía, hacía un gesto de una palabra o de alguna cuestión, y ellos decían que en concreto era muy curioso de ver como si la persona tenía la cara un poco como achantada o como triste, ese gesto ya significaba una cosa, pero que si ese mismo gesto la persona se le veía con la cara o la expresión alegre, ya significaba otra vaina, ¿no? Es como cuando uno está con el asunto del sarcasmo. Cuando uno dice una cosa con un tono, pero después la dice con otro, puede parecer que sea lo mismo, pero cuando uno lo dice con el tonito, eso es mero sarcasmo y significa otra cosa, ¿ya? Entonces funciona igual con esto. Pero entonces ellos como tienen que estar súper pendientes, digamos que la vista es vital para ellos, y entonces para poder entender las cosas y los mensajes de una forma clara, ¿no? Entonces ver de cómo los otros sentidos se activan es súper importante. Y ahí hay un punto, pues que efectivamente ustedes ya es casi que obvio, y es darse cuenta que lo visual es vital para que este proyecto funcione, y no solamente desde lo visual estático, sino desde lo visual dinámico. Entonces, pues yo les decía, bueno, es que este proyecto va a necesitar que ustedes de cierta manera también incluyan en sus propuestas animación, que incluyan también video, que entiendan que no es hacer la típica cuestión, digamos, la docente, y les tiro también la pista. La docente nos decía, es que ustedes han visto las alocuciones presidenciales, y uno dice, sí, ¿no? Entonces uno ve la alocución presidencial. Y entonces cuando uno ve la locución presidencial está el presidente hablando y en la esquinita, así en un cuadrito, aparece el recuadro de la persona haciendo la seña de lo que está diciendo pues, la persona que está hablando. Entonces decía, en el momento de empezar a pensar en este asunto de las señas y el lenguaje de señas colombiano, la idea no es como que si tengo toda la información normal y lo que voy a hacer es ponerle como una especie de subtítulos con intérprete ahí y lo soluciono. No, es al contrario. Es cómo el intérprete se vuelve el personaje principal de todo esto y los elementos visuales que uno va a empezar a organizar y a crear se vuelven como los subtítulos de lo que él está diciendo. ¿Ya? Eso quiero que lo empiecen a tener en cuenta y lo empiecen a tener muy claro. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes puedan crear un material donde el intérprete se vuelve el eje principal de esto. Y si no es el intérprete, pues entonces son las señas y el desarrollo de las señas y todo esto. Tengan en cuenta que pues con todas las pistas que les vengo dando y esto, es primordial pensar en material digital, porque pasar un video a un formato impreso es muy complicado. No es imposible, pero es complicado. ¿Ya? Bueno, ¿quién más por ahí tiene elementos que compartir de su experiencia en este asunto de entender las dinámicas? Veamos por ahí, escuché un tru. Cuéntanos, Ángela. Hola. Eh, pues como yo les había dicho, yo había trabajado con personas sordas e intérpretes hace unos años. Y pues primero que todo, para las personas sordas es muy fundamental el acompañamiento de un intérprete en cualquier momento.
Hace un tiempo un intérprete me contaba que aquí en Popayán hay muy pocas personas que son intérpretes, pues en relación a la cantidad de personas sordas que hay aquí en Popayán. Entonces decía que era muy difícil para ellos estar como pendientes de todo lo que pasaba. Entonces, él era una de las personas que siempre estaba muy pendiente del celular por algún inconveniente y no se le podía ni descargar, porque decía que una vez, en una ocasión, una persona sorda había tenido un accidente con un vehículo y decía que él era como el intérprete que la acompañaba a ella y que justo ese día pues había tenido un problema con el celular y había durado como 1 hora sin tener su celular cerca y cuando ya lo obtuvo pues vio la cantidad de mensajes que tenía por lo del accidente y pues claro, porque nadie se podía comunicar con ella y tuvo que esperar a que llegara ya pues la ambulancia y todo pues como para medio poder, porque ni siquiera los de la ambulancia se podían comunicar con esta persona. No podían saber tampoco dónde le dolía, qué le pasaba. Claro. Entonces, pues, eso es como bastante importante. Una cosa que encontré fue que en el Facebook hay una página que se llama FENASCOL, es la Federación Nacional de Sordos, y hoy y mañana hay unos Facebook Live de algunas cosas. El de mañana se llama Las lenguas de señas son para todos. Y el de hoy es, creo que una charla, pues, por si alguno quiere entrar y ver más o menos de qué se trata y cómo ellos tratan como algunos de sus inconvenientes y cómo ellos salen como adelante. Y eso sería todo. Bien, gracias, Ángela. Sí, hay un asunto ahí que, digamos, ya lo mencionaron antes y también lo mencionaron, Ángela, tanto con el FENASOR como con el INSOR. Vemos, son como dos fundaciones, asociaciones bastante grandes, en realidad son como las más grandes en Colombia, por así decirlo, o bueno, como que las únicas que se tienen, con las cuales se empieza a ver toda la problemática o todas las dinámicas que están alrededor de las personas sordas en el país. Entonces ellos son incluso los que se encargan de hacer como, por así decirlo, como el diccionario de señas colombiano. Ellos son los que como que, bueno, ¿cómo vamos a hacerlas? Porque un asunto curioso también es que las señas, por ejemplo, del lenguaje de señas colombiano, es muy distinto al lenguaje de señas ecuatoriano, chileno, argentino, boliviano, mexicano, etc. Es como llegar y decir, el lenguaje de señas colombiano es español, y como llegar y decir que el lenguaje de señas argentino es ruso, y el lenguaje de señas mexicano es gringo. Claro, no es lo mismo. Nosotros pensamos que no, es que si uno aprende a hablar en un lenguaje de señas, pues eso es estándar para todo lado y el lenguaje de señas es muy distinto para cada país. O sea, cada país tiene su propio lenguaje de señas. Entonces, por eso es que nosotros hablamos del lenguaje de señas colombiano. Incluso también entre departamentos, como dice Ángela, hay variaciones. ¿No? Y ahí es donde entran, ¿cómo se llaman estas vainas? Que, por ejemplo, si nosotros decimos... Exacto. Entonces, imagínense, es que incluso es como el asunto de si uno dice aquí bolsa o si dice chuspa en Popayán, entonces significa otra cosa en Cali y en Bogotá. Como que ese tipo de cosas es ahí, ¿no? Entonces, por regiones, o sea, tal región tiene su seña específica para decir tal cosa y en tal parte es otra. Todo ese tipo de cosas es muy importante y como no solamente el asunto de, si es que voy a hacer unas vainas y enseño, o sea, sino de entender de esta forma tan amplia y de esta forma tan densa cómo funcionan todas estas dinámicas con el lenguaje de señas y sobre todo nosotros en este momento nos enfrentamos a un problema de comunicación interesante, que en otras ocasiones lo hubiéramos solucionado pues nosotros solos. Me gusta que la mayoría de ustedes ya se han metido en el asunto de empezar a buscar a unas personas que sean profesionales en el campo.
ya sea con asociaciones, INSOR, FENASOR, o con compañeros o amigos que tengan en fonoaudiología o cosas por el asunto, porque eso ayuda mucho a entender qué es lo que pasa con ellos, qué es lo que en realidad está pasando con esta situación, y ahí pues efectivamente poder decir, sí, me parece que la propuesta que nosotros tenemos tiene que incluir esto, tiene que tener esto, tiene que tener esto, se tiene que proyectar así, 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 etcétera, etcétera, y tener una cantidad de cosas. ¿Listo? Ya pasando con esta parte del abrebocas, señor por ahí, Steven, no sé si tiene algo que le va a comentar o qué. Sí, profe. Lo que pasa es que, digamos, Bueno, como mirando... pasando con esta parte, cuéntanos. ¿Sí me escucha, profe? ¿Sí me escuchas? Sí, aquí te estamos escuchando, Steven. Pues, Aló, ¿sí nos escucha ahora? sí, profe. Es que como mirando pues la información que uno va mirando pues en los PDFs, pues no sé, pues se da cuenta que como que el tema de la psicología como que es bastante importante con las personas pues que sufren de esta discapacidad, ¿no? Entonces, pues yo hablé con una amiga que es psicóloga y me contó mucho pues que en el proceso que ella tuvo pues como la oportunidad de interactuar con estas personas y me decía, pues me contaba muy por encimita que lo que ellos hacían mucho era como tratar de aprovechar, digamos, lo que son los otros sentidos, como digamos el tacto, el poder ver, lo que han mencionado por ahí, el sentido de las vibraciones, que como que aprovechaban mucho eso para poder también, digamos, como incluirlos, digamos que también hacían con los niños, hacían actividades pues con niños que fueran normales, por así decirlo, con otros que tuvieran la discapacidad, para que estos niños de alguna manera se sintieran pues incluidos en las actividades. Y pues quedé como entrevistarme para hablar un poco más del tema con ella, puede ser mañana o el viernes, y pues para ver qué más me puede aportar del tema. Re bien. Aquí hay un asuntico que también tocó un poco el compañero Steven, y es el siguiente. Y pues va a ser un poco complicado porque el semestre pasado fue un poquito complicado, y es darse cuenta que nosotros vamos a estar pensando en material que funcione casi que exclusivamente para personas sordas o personas con discapacidades auditivas, ¿no? El semestre pasado pasó algo, y es que, y fue como al momento que hicimos como la revisión final con la docente, y es que pues muchos estudiantes dijeron, no, lo que pasa es que queremos hacer material y que tenga subtítulos y vainas y las señas y no sé qué y todo esto. Pero entonces ella decía, lo que pasa es que si tiene subtítulos es en español no en lenguaje de señas, digamos, ya para las personas del lenguaje de señas, pues son el intérprete haciendo todo su trabajo. Para evitarnos esa falla desde aquí, vamos a empezar a pensar de que nosotros solamente vamos a trabajar con el lenguaje de señas. ¿Listo? Y pensando todo el material y todo el proyecto única y exclusivamente para las personas sordas o con dificultades auditivas. ¿Ya? Eso nos va a ayudar a delimitar de una forma muy fuerte lo que se pueda lograr. Porque, pues, si el semestre pasado yo entendía a los estudiantes que querían hacer más cosas y que quedara mucho mejor y más funcional y que también funcionara para las personas oyentes. Entonces, los estudiantes decían, no, lo que pasa es que las personas oyentes ya tienen su material educativo diseñado, organizado, cartillas, etcétera, 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 todo eso lo tienen. Las personas sordas no. Y entonces aquí es donde está uno de los puntos interesantes, porque por eso estamos hablando de material educativo y material formativo. Por ejemplo, si uno ve un libro de sociales, ¿no? O sea, como estos libros o las guías que tienen los docentes para dar sus clases, pues eso ya existe. Y eso incluso hay unas que vienen desde el Ministerio de Educación y hay una cantidad de cosas que ya están. Pero como el lenguaje de señas, por eso es relativamente nuevo, pues no se ha podido o no se ha dado la tarea de poder traducir todo ese tipo de material a lengua de señas, ¿no?
Incluso hay un compañero, que es el compañero Nardo, que él tiene implante, tiene un nombre coclear, no es así por el estilo, que él está trabajando con la institución y él está haciendo como la parte de una traducción de un cuento normal, un cuento de la tradición oral de lo que nosotros todos entendemos, y él está trabajando con ellos para hacer la traducción de ese pequeño cuento del español a lengua de señas, ¿no? Pues, y lleva él ya, pues, todo su trabajo de grado ha sido de esa cuestión, de traducir solamente un pequeño cuento de esto a lo otro. Entonces imagínense la complejidad del asunto. Pero si a eso ustedes aparte quisieran meterle, no es que tener subtítulos y van a tener material de apoyo para personas, se vuelve muy complicado. Entonces, uno de los detalles importantes es que ustedes se centren y se concentren en las personas sordas concretamente, ¿ya? Personas sordas o con dificultades auditivas como tal, porque eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza más adelante y les va a permitir a ustedes llegar y decir, ah, no, es que tengo que hacer esta cosa. Bueno, vamos a pausar esta parte de esta grabación, que fue como esta pequeña retroalimentación que ustedes han hecho sobre los proyectos, sobre la investigación, y vamos a pasar a la siguiente parte.